estamos listos para comenzar con la segunda mesa. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, me alegra, es buen indicador ver más o menos la misma concurrencia que en la primera mesa, lo que significa que ha estado hasta aquí, ha estado muy interesante. Vamos a seguir con la segunda mesa, tratando los desafíos hemisféricos en materia de relaciones internacionales. Esta mesa está a cargo de la doctora Ana Vanessa Cárdenas, que es investigadora de nuestro Observatorio de Asuntos Internacionales. Vanessa, muchísimas gracias por tu labor en esta mesa, y la acompañan Cristian Garay, Gilberto Aranda, Luis Lira y Lorena Oyarzún, quienes serán debidamente presentados por Vanessa, así es que te dejo el micrófono. Muchas gracias, Lore. Pues sí, esta segunda mesa, los desafíos hemisféricos en materia de relaciones internacionales, como verán, está muy bien nutrida y estará a cargo de Cristian Garay, profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, Gilberto Aranda, profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Lorena Oyarzún, directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública y profesora asociada de la Universidad de Chile, y Luis Lira de Casa, investigador del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Y vamos a abrir con la ponencia de Cristian Garay, que se titula Una región en busca de protagonismos, perspectivas sobre Brasil y los otros en el 2050. Bien, lo número uno, ser alguien bien educado y agradecido. Muchísimas gracias la invitación a la Universidad Finisterrae, y agradezco la calefacción porque estoy severamente constipado. Segundo lugar, voy a partir de un modo más bien provocativo para que ustedes tengan idea cuál fue el razonamiento. El razonamiento es: ¿cuál es el lugar, el locus que ocupa América Latina en el sistema internacional? Para un sedicente realista como soy yo, la respuesta primera intuitiva sería la menos glamorosa, la irrelevancia. Desde luego siempre recuerdo a los alumnos míos la conversación de Henry Kissinger con un periodista cuando él estaba en Dacum, digamos, su poder, y le dice el periodista: ¿qué pasaría, doctor Kissinger, si América Latina se hunde en el mar? Y Kissinger dice: nada. Entonces el periodista sigue y le dice: ¿pero qué? Pero, digamos, nada. Bueno, no es tanto así, pero quiero yo remover las conciencias porque también en los enfoques de estudios internacionales solemos ceder por una tentación ensayística más normativa y prescriptiva, que es una tradición propia del internacionalismo latinoamericano, hacia enfoques más bien románticos acerca de qué podría ser la participación de América Latina. América Latina podría, digamos, decirse que no participa de la toma de decisiones a nivel mundial. Pero, claro, todo tiene algún tipo de, no sé si esto avanza o retrocede, ya, pero no sé yo bien si esto es absoluto, evidentemente no lo es. Tenemos cierta como tradición en proposiciones multilateralistas, dadas 200 millas, las diversos tipos de doctrina jurídica acerca de no exigir la deuda por medio del bloqueo naval, la tradición y la estructura de la proscripción de armas nucleares, en fin, o sea, sí participamos, pero participamos de un modo relativamente lento. Yo leía anoche a dos exalumnos míos, a Diego Jiménez y a la Karen Manzano, mostrando que para la conceptualización de las plataformas continentales, marítimas, tanto América Latina como el África subsahariana
habían tenido un rol mucho más importante en la gestación. O sea, somos irrelevantes, pero algún ruido, digamos, hacemos. Pero si uno tuviera que, digamos, que decir algo, y esta es un poco la concepción de por qué yo evado el tema del liderazgo, es que me parece a mí que en la estructura del equilibrio de poder, América Latina aparece en un plano menor. Pero no solo porque tenga menores recursos demográficos, no solo porque carezca de cierto acceso a tecnologías, digamos, que apunta, sino también por un hecho que es relativamente consensuado, que es que hemos elegido que sea una zona de paz. O sea, que hay un elemento ideacional, una restricción que nosotros nos hemos impuesto, por ejemplo, al desarrollo de armas nucleares. Y esto es una restricción de poder, porque para nadie será un misterio ninguno que toda gran potencia es una potencia nuclear. Así de simple. Si uno piensa en Rusia, en China, en la India, en los Estados Unidos, en Francia, Reino Unido, son potencias y al mismo tiempo son potencias nucleares. Y desde luego entonces aquí surge, a mi modo de ver, la excepcionalidad de América Latina, que es que no quiere tener armas nucleares. Ya no es suficiente con que sea la región, digamos, del mundo que tenga la mayor cantidad de homicidios por cada 1.000 habitantes, que hayan esquemas teológicos que dividen a la región. No basta con todo eso, sino que además hay un hecho que tiene que ver con mi propia idea acerca de la política mundial. Estoy hablando de la política mundial real y no de las relaciones internacionales como un concepto distinto, ¿no? Pero, ¿qué sería la política mundial? En mi visión. Pueden discutirla, patearme, tirarme dos abucheos. Sería la lucha por el poder mundial y la escritura de las reglas. Las reglas se entendían no solo como las reglas escritas, sino como aquellas que son efectivamente ejecutadas. Ninguna gran potencia admite una amenaza al lado de su frontera. Punto. Y esas son reglas. O como diría Helmut Bull, instituciones, ¿cierto? O sea, no es la guerra, pero es la guerra más el comercio internacional, más la integración, más el derecho internacional. Entonces, y hay un hecho que yo creo que singulariza a América Latina, que es la disgregación, que no tiene nada que ver con que sea un fenómeno de poca duración o culpa de los Milei, de los Petro, de los Bukele. No, es un tema histórico, que es una longue durée, que es que el imperio español se disgregó en 26 repúblicas, 20, ¿cierto?, digamos, distintas, y que la monarquía lusitana solo mantuvo su unidad y hay un solo Brasil. Para mí, y lo voy a repetir porque lo digo en dos cursos, don Pedro es más importante que Simón Bolívar. Simón Bolívar, mucho discurso, y desde luego Andrés Bello mucho más que Bolívar. Pero quiero yo decir que el tamaño se importa. Que toda potencia tiene que tener tamaño, recursos, tiene que tener elementos demográficos, ideacionales. Y, a mi entender, solo hay un actor, digamos, que es estatal,
capaz de cumplir una función de liderazgo frente a lo que Hildebuyt denominaría la parte alta del tablero. ¿Se acuerdan de esa clásica imagen de Hildebuyt, que es una potencia? Las potencias, las potencias de tamaño medio dialogan o debajo de lo que es la línea media, ¿cierto?, con los países que son vecinos y cercanos, y están las potencias que dialogan con la parte superior, digamos, del tablero, o sea, Rusia, China, los Estados Unidos e India. Y resulta que desde cualquier punto de vista de la dimensión económica, de la dimensión militar, de las capacidades de tecnología, de la demografía, del territorio, la única unidad estatal capaz de participar de la escritura de normas y de la toma de decisiones sería presumiblemente Brasil. Hay otros actores. La segunda economía de la región en México, pero sabemos que no tiene un influjo equivalente a Brasil. Y Argentina, bueno, Argentina fue lo que fue. Yo siempre la comparo a la casa de la abuela vieja llena de la porcelana de como Limoges, ¿cierto? Grandes cosas, muy buena cuchillería, pero todo en decadencia. Entonces, y Chile ciertamente no es un tomador de decisiones, por mucho que nuestro espíritu sea inmenso, nuestra realidad en recursos es corta. Y aquí se nos va planteando, esto es una exposición bien larga, pero bueno, pero dentro de todo, a ver, quiero yo regresar aquí, sí, ya. Hay una cuestión que es un signo. El español Luis Pérez Gil habla que nos encontramos que nos encontramos en la coyuntura de un momento crucial de reordenamiento de las reglas. De lo que salga de la guerra de Ucrania va a salir un nuevo orden escrito, pero sobre todo que está siendo escrito vía remota, no por Rusia, sino por China. De modo que hoy día hay un escenario que, si uno aplicara la analogía de Raymond Aron, ¿cierto?, que decía, ¿a qué se podría parecer el momento en el cual los tomadores de decisiones se preguntan qué hacer? Bueno, la respuesta primera sería 1914. Pero aquí entonces yo pretendo abrir una vía nueva. La propuesta mía es, primero que nada, reconocer que las grandes potencias miran a Brasil como interlocutor, y los países de la región no miran a Brasil como representante de ellos. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir de esto? Va a ocurrir una cosa evidente, el tamaño se importa. Y el tamaño indica que Brasil es más del 50% de los recursos militares, es el 30 y tanto de la economía de la misma, digamos, región, tiene una enorme diversificación en industria, como servicio, y alguien, claro, me podría decir, pero Brasil, al igual que la India, son países con una gran, digamos, que desigualdad, etcétera. Sí, son
son gigantes con pies de barro, pero siguen siendo gigantes y por tanto son potencia. En la India también hay personas intocables, hay miseria, hay grandes epidemias, pero no por eso dejan de haber hecho la prueba de un misil en su nuevo diseño, digamos que de submarino, para entonces desafiar a Rusia y mostrarle, perdón, a China y demostrarle que tienen la capacidad disuasiva. Desde este punto de vista, y recordando entonces lo que vengo, digamos que diciendo, una objeción podría llegar a ser qué es lo que ocurriría si Brasil, a pesar de esto, derivara, como muchas otras unidades de la región, en ser un Estado fallido. Bueno, una noticia buena es que Brasil está muy lejos, digamos, que hacerlo. Podrá ser un país que oscila entre Jair Bolsonaro y Lula, pero no cae en la desintegración. Segundo, es un país con una conciencia propia. Cualquiera que haya leído los escritos de, por ejemplo, Clodoaldo Bueno, o de otros, o de Amado Servo, se da cuenta que desde los años 1998, Brasil viene trabajando un elemento ideacional. Brasil se sabe que es un actor internacional de la liga alta, no de la liga más disminuida. Entonces, evidentemente, ahí hay un requisito que es la calidad de la élite. Y Brasil tiene su élite. El mismo, digamos, el mismo Amado Servo habla de los diferentes diseños de la política exterior de Brasil. El último era la noción, digamos, de Estado logístico, para dar cuenta de los matices que Brasil tiene frente a su relación en el mundo. Y esto me parece a mí lo más relevante. Que el tamaño, digamos, importa mucho, es un hecho. Aquí tienen el lugar de Brasil en la economía mundial, ¿cierto? Está en el lugar 7, no, perdón, déjenme mirar porque no veo bien. 10. Hoy día está en el lugar 10. Claro, ayudado también, seamos bien francos, porque Rusia tiene gran cantidad de sanciones. Pero Brasil, y hay estimaciones un poco exageradas, la consultora, una de las grandes consultoras, dice que para el año, digamos que 2030, Brasil va a ser por tamaño, digamos que de PIB, la séptima economía del mundo. Yo solo quisiera, digamos que decir una cosa. Lo importante es la estabilidad. O sea, Brasil está, si no en el lugar 9, 8, está, o si no en el lugar 11 y 12, está dentro de los jugadores de carácter global. Si no se tiene en cuenta eso, no se entiende por qué Brasil, aunque los países de la región no se vean reflejados, sigue siendo un actor global. ¿Y a dónde se ven esto como las ideas? En la propuesta de Lula de que Brasil tenga un sillón en el Consejo de Seguridad. Ya no como un invitado, sino que por derecho, cosa que evidentemente siempre ha sido, digamos que discutida, porque si hubiera esto, Argentina y México se sentirían con
con la idea de la rotación. La verdad que en la política mundial los actos de generosidad no existen. O sea, lo que existe es qué país es el que va a pesar ahí más. Entonces yo tengo una idea, que es la idea que estoy básicamente desarrollando, que es qué es Brasil como este único jugador de la región. ¿Y por qué lo digo así? Porque respondo a esa clásica mirada del internacionalismo latinoamericano, del cual uno a veces también contribuye en los diccionarios, ¿cierto? Diciendo que América Latina debería tener un papel mucho más importante si nos uniéramos, si tuviéramos instituciones, si tuviéramos una voluntad de integración. Yo, como soy políticamente incorrecto, digo que todo eso no va a ocurrir, o que si va a ocurrir va a ser un mecanismo defectuoso. No somos Suiza, asumámoslo. Y Suiza tampoco está en la Unión Europea. Pero, entonces, ¿qué es lo que hay? La contemplación empírica del único poder posible de tener un liderazgo, consensuado o no consensuado con la región, porque por el tamaño es una potencia intermedia. Volvamos a la imagen que al principio yo les presenté, Aarón. Cuando Aarón dice, puede usarse el método de la analogía, ¿por qué yo no lo uso? Porque hay un elemento que es bien crucial, el papel que las potencias, digamos, de carácter mediano, están ejerciendo en la reestructuración, violenta o no, de las reglas actuales. Y un ejemplo bien claro es las sanciones que decretaron la Unión Europea y los Estados Unidos frente a Rusia han sido horadadas porque las potencias intermedias, léase India, Brasil, Sudáfrica, Turquía, han dado la vuelta atrás y no las han aplicado. Sin contar con que América Latina también más o menos lo ha hecho así, y en África subsahariana así. Nosotros tenemos un discurso bifronte, condenamos enérgicamente la invasión a Ucrania como esto, y aprovechamos que los productores de vino australianos están vetados para vender vino chileno en Rusia con el mayor éxito del último tiempo. De modo que la tensión entre lo normativo, lo prescriptivo y lo empírico, como esta unidad en la cual se perciben los hechos no como queremos que sean, sino como realmente son una parte que incardina mi pensamiento. Y entonces, ¿cómo es que abordo el tema? Miren, la última parte, que son las mediciones, ustedes no las van a ver porque yo no la alcancé a hacer. Pero no importa, porque todo esto requiere un trabajo que es bien grande. Decidí la utilización de una visión de perspectiva basada en escenario. Bueno, los escenarios lo han definido Kant, Godet, y en tiempos nuestros un libro bastante útil de León, de Gallardo y de Faunde, que está extraordinariamente bien hecho. No sé si se debió haber dado a la Comoluz, pero es otra cosa. Pero la idea mía, y yo tengo una hipótesis. La hipótesis para mover el escenario, para que el escenario no sea simplemente un ejercicio volitivo, voluntarista, es ¿qué pasaría si Brasil se nucleariza?
¿Transformaría esto a Brasil en un jugador global con capacidad nuclear? Evidentemente que es un tema en discusión, ¿cierto? Porque desde el año 1998 Brasil domina, digamos, el ciclo. Pero tiene un programa de submarinos a propulsión nuclear, no cabezas nucleares, no armas nucleares. Con un gran amigo español escribimos hace como 5 años atrás un pequeño artículo que afirmaba que Brasil estaba en la cornisa del desafío al desarrollo de empleos militares de la energía nuclear. En la cornisa, porque un motor no es un arma, pero equipa un arma que es un submarino. Yo no conozco ningún submarino, salvo el de Jacques Cousteau, que sea civil, humanitario, benéfico, turístico. Pero no solamente eso, sino que desarrolla todo un conjunto de submarinos. O sea, por lo menos 1 o 2 más, que sería la propuesta de Brasil para la custodia y la estructura de la segunda flota para resguardar lo que ellos llaman la Amazonía Azul. ¿Cuál es la anomalía de esto? Esa flota no es para responder a ninguna amenaza vecinal o de otro país de América, de la América Latina. Es para responder al orden internacional, lo cual significa que en el diseño brasileño las contorsiones, las quebraduras del sistema internacional son un tema. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si Brasil, producto de lo que yo creo que puede ser una derrota de Occidente en Ucrania, acelera el proceso de descomposición de los regímenes internacionales y gobernanza? Me refiero a la gobernanza del Ártico, a la de la Antártica, a la de los mares y, como dicen Hernán Jiménez y Manzano, volver del mar libre al mar cerrado, que sería el caso de si China controla el acceso del estrecho de como digamos, Taiwán. Si lo miramos así, Brasil es un país que tiene también algunas peculiaridades en su ascenso que lo acercan al ascenso de China. Brasil no es agresivo. Brasil no tiene intenciones ofensivas. Brasil no utiliza, por lo menos desde la época del insigne barón de Río Branco, la amenaza militar. Antes tuvo una expedicióncita chiquitita, desembarcaron los brasileños, digamos, en la Patagonia Argentina y se murieron, digamos que de frío. Pero esas son anécdotas de la época del imperio, ¿cierto? Pero Brasil, desde la configuración de Río Grande, es un país no agresivo y es potencia por el crecimiento de sus capacidades. Cuando los países crecen en las capacidades, van adquiriendo mayor cantidad de roles. O sea que es un crecimiento natural. Brasil está destinado a conformar la primera o la segunda plana de los tomadores de, digamos que, decisión. Entonces aquí yo propongo 4 tipos de escenario. Las mediciones no están, así que olvídense las mediciones. Espérense. Que yo soy un latero incontinente, pero ahí está. ¿Qué
¿qué es lo que ocurriría? Hay mucha, digamos que discusión. Brasil tiene una vocación absoluta por lo que sería la desnuclearización y compartiría valores ideacionales propios del mundo latinoamericano. Muchos creen que sí. Hay algunos miserables, como el que les habla, que creen que hay una pequeña rendija para decir, veamos lo que va a ocurrir. Y son muy poquitos los que piensan que Brasil podría salirse del Tratado de Tlatelolco. Ahora bien, ¿por qué acudo a la perspectiva? Desde la pandemia se está haciendo muy frecuente los ejercicios acerca de escenarios impensables o de escenarios que, siéndolo, tienen una muy baja capacidad de ocurrencia. Entonces, yo invité a un curso de 15 a pronunciarse fundadamente, mediante una encuesta, mediante gran cantidad de digamos que datos, ¿cuál creen ellos que podría ser la deriva de Brasil de aquí al, digamos que 2050? ¿Por qué al 2050? ¿Por qué no al 2030? Bueno, porque el 2048 se coloca en discusión, digamos, el Tratado de Cámara Antártico, porque se cumplen más o menos en esa misma época los 100 años de la República, digamos que, de China. O sea, hay un conjunto de elementos que, a mi modo de ver, evidencian, y esto es lo que ya es una convicción, que yo he tratado de escribir un libro que está ahí, veamos si lo editan, que es la erosión sistemática del orden internacional desde el 2014 y, si me van a apurar un poquito, desde el 2008. O sea, que es una debacle económica, geopolítica, etcétera, pero sobre todo recurriendo al neorrealismo clásico, al equilibrio de poder, pero entendiéndolo no como una cosa puramente militar, porque esto es una cuestión multidimensional. Es el liderazgo en tecnología, en economía, en la capacidad de ir articulando alianzas, de dialogar con la estructura, si los países no están sueltos en el mundo, ¿cierto? Yo siempre a los alumnos míos les digo, mire, piense usted que llena una cubeta, muy bien, y entonces en la cubeta mete un conjunto de barquitos. Los barquitos no se van a mover fuera de la cubeta. Y he propuesto entonces un escenario número 1, que sería confirmar la irrelevancia. Mire que es maldito. Entonces es Brasil fallido, nucleado, o sea, nuclear o no nuclear. ¿Ah? Y la posibilidad de un ascenso de una potencia menor. Para mí, hoy día, la que está reuniendo, a pesar de todo, las características de poder, tamaño, economía, es Colombia, es el ascenso. Y un signo de eso sería la transformación de la concepción terrestre de Colombia en una concepción dual terrestre y marítima. Pero sería una región, igual que siempre, disputada por las potencias de fuera. O sea, una región primarizada, proveedora de, digamos, materiales. La segunda, un Brasil no nuclear, hegemón regional, no participa de la toma de, digamos, que decisiones, tampoco modifica la irrelevancia. El número
interés. Un Brasil no nuclear, pero como centro de poder regional, ¿cierto? Ah, no, perdón, sí, bien. Entonces aquí habría el mejor escenario para la tradición conceptual emotiva del pensamiento latinoamericano. Se mantiene la zona de paz, se mantiene como una zona no nuclear, y lo quieran o no los demás actores, Brasil es el más importante. Este sería un escenario ideal. Yo pongo entre lo imposible que Chile lidere nada, por cierto. Cuarto, el escenario cuarto, un Brasil nuclear, hegemón, tomador de decisiones globales, siempre va a ser dificultoso. Esto es igual que la familia, ¿no? Cuando uno dice, yo voy a decir algo, y mi hijo dice, pelado, lo vi yo en YouTube. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero, digamos, decir? Brasil en la región se ve de una manera y Brasil fuera de la región se ve de otra. Y estas son algunas líneas de mi pensamiento heterodoxo y pintoresco. Gracias. Ya, muchas gracias a Cristian Garay. Vamos ahora con la ponencia de Gilberto Aranda, la desintegración regional en la era populista pretoriana. Gracias. Hola, muy buenos días. Quiero agradecer la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y estar pues en esta conferencia esta mañana. También estoy algo constipado, como varios y varias en este salón. Ha sido un invierno duro. Y agradecer particularmente a los anfitriones y que han hecho posible este seminario, en la persona de Alberto Rojas, de Ana Vanessa, de Luis. Por supuesto también a la profesora Loreto Correa, quien fue quien primero me invitó, a Jorge Sanz, etcétera. Darle gracias a todos y a todas. Yo me dedico al populismo, soy populistólogo, y por lo tanto mi preocupación en América Latina a propósito de la entre paréntesis, integración regional, es el tema del populismo. Vamos a ver si esto lo puedo... ¿Hacia dónde apunto? Hacia abajo. ¿Con el botón? El botón con flecha hacia abajo, que es lo que estoy viendo. Ya. Comenten, por favor. Vale. Perfecto. El último, no el primero. En 2023, América Latina celebró el 45 aniversario de las transiciones democráticas. Se iniciaron con República Dominicana y Ecuador. Esta es la tercera ola que identifica Sam Huntington el año 91, que comienza, fíjense ustedes, el año 74 con la Revolución de los Claveles. En América Latina tardó 5 años para empezar este movimiento que terminó en Chile en 90, algunos dirán en México el año 2000. El año 2000, precisamente, podríamos decir, alcanza esta tendencia a su pináculo. 19 países de 20, en ese entonces América Latina, o sea, casi todo, tenían gobiernos surgidos de elecciones competitivas y periódicas, que reunían al menos condiciones procedimentales, equilibrio de poderes, competencia, Estado de Derecho, para considerarse democracias liberales. Además, aparece entonces todo este proceso de rutinización electoral, consolidación de sistemas, que empieza a parecer complejo para la disciplina de la ciencia política. Se empieza a hablar de consolidación democrática, ya no de transición, sino que de consolidación. Ha pasado mucho tiempo y en el año 2022, fíjense ustedes, la unidad de inteligencia de The Economist dice que solo 11 democracias hay en América Latina, hay 2 plenas, frente a 12 regímenes híbridos y autoritarios. De alguna manera podemos ver que los datos del latirobarómetro, lo vamos a ver
un momento más, sugieren lo mismo, los datos del Latino Barómetro respecto a la adhesión democrática. Esta presentación se centra en el apoyo que hay precisamente, o más que apoyo, en este proceso de transición hacia regímenes híbridos y autocracias, que fue la materia de la primera intervención de Guido Larsson a principios de esta mañana, pero donde también concurren como un factor concomitante bien importante las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que dejan de ser un actor, o que más bien nunca han dejado de ser un actor principal en América Latina y que ahora ya no a través de golpes de Estado, sino que por invitación y cooptación empiezan a tener centralidad en la deriva populista y deriva también autoritaria en América Latina. Lo primero es, claramente, como les decía, por lo tanto, que pasamos de transiciones al populismo, donde podemos obtener resultados de democracia inclusiva, regímenes híbridos y autocracia. Los procesos de transición que mencionaba, que tienen además varios tipos, ¿no? Hubo transiciones por ruptura, por reforma, por pacto y por elecciones. Y esto es lo que les comentaba de la unidad de inteligencia de The Economist. El Latinobarómetro lo que dice hace años, por lo menos hace 5 años atrás, es que la adhesión a la democracia está cayendo, lo que sube es la indiferencia, y junto con la indiferencia lo que sube es que en algunas ocasiones hay gente que prefiere otro régimen, no necesariamente democrático. Hay una democracia también churchilliana, si quieren, ¿no? Esto no es lo mejor que hay, pero es lo que tenemos, así que vamos por acá. Y claramente hay retrocesos democráticos que dan cuenta de una serie de factores, escasos beneficios sociales, inseguridad, pobreza, desigualdad. Se está pidiendo también a la democracia atención sobre lo que son bienes públicos, transporte, salud. Hay una ola de protesta en el 2019, realmente de 2017-2018, que tiene un punto bien importante en Chile, pero que se prolongan hasta Cuba, el 2021, por lo tanto, lo que se dijo en muchas ocasiones que eran revueltas anti-neoliberales, la verdad es que hoy día parecen más bien ser revueltas antipolíticas, más bien de descontento con las clases políticas, independientes si sean A, B, C o D. Una baja calidad de líderes e instituciones democráticas. El Latinobarómetro premia a iglesias y fuerzas armadas, básicamente, y una creciente influencia y presencia de Rusia e Irán, por citar algunos países en la región. Y claramente el populismo como solución a lo anterior. El populismo, que tiene varias olas, vamos a ver en América Latina, todos recordamos, o varios y varias acá recuerdan lo que fueron la segunda ola, los neopopulismos en los 90, pero inmediatamente en los años 2000 llegó la ola rosada, o tercera ola, y estamos hablando ya de una cuarta o quinta ola. La cuestión es que en muchos países de América Latina, estos gobiernos de distinto color, de distinto croma, lo hacen, llegan y se quedan con unas fuerzas armadas proclives. Es el caso de Nayib Bukele y su política de mano dura, es el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, que crea la Guardia Nacional, es el caso de Brasil, definitivamente, durante la presidencia de Jair Bolsonaro, y tal vez el sumum, que ya, claro, es más que un gobierno populista, más que un híbrido, es el de Venezuela durante el post-chavismo, cuya columna vertebral son las Fuerzas Armadas. Es lo que se ha llamado, en algunos casos, vamos a verlo con detención, militarización de la política latinoamericana. Para eso, y antes tendríamos que pensar qué es el populismo. He puesto precisamente algunas ideas a este respecto. Están los populismos clásicos de los años 40, están los neopopulistas de los años 90, y cómo enfocamos el tema del populismo, ¿no? Yo diría que hay varias entradas. Yo he pesquisado 5 escuelas, pero lo voy a condensar en populismo como ideología, y estilo discursivo y estrategia política. Más allá de revisar cada una, voy a definir para estos minutos como un programa antiliberal y liberal que altera la agenda del gobierno y la estructura de poder para refundar la democracia en torno a la unidad líder-pueblo. Mediante una retórica binaria, no pluralista, ve el mundo en buenos y malos,
que genera enemigos internos y externos y socava las instituciones representativas. Esto es el populismo en términos genéricos. Cuando hoy digo es una ideología, estoy pensando en una ideología blanda, como han dicho Rovira y Mudd. Es decir, podemos tener populismos socialistas, populismos nacionalistas, inclusive populismos neoliberales. Por eso es que se puede hablar de populismos de izquierda y derecha. En América Latina se pensó durante mucho tiempo que los populismos eran solo de izquierda y eran básicamente de izquierda. En Europa es al revés, piensan que los populismos son de ultraderecha. La verdad es que podemos tener populismos de izquierdas y de derecha, porque no es lo que les importa, sino que les importa otro tipo de diferenciación, que no pasa por el eje izquierda o derecha. Así que podemos tener un núcleo ideológico acompañado por esta capa populista. Y en ese mismo sentido, podemos decir que este populismo que combina rasgos pretorianos o sesgos pretorianos pueden ser pesquisados a través de tres formas. Uno, a través de presencia y gravitación de los militares activos en los gabinetes y ocupación de cargos estratégicos. Voy a mostrar al final algo respecto a esto. Democracias inerciales, con tendencias autoritarias que sobreviven a las instituciones democráticas y mediante la idealización discursiva de un orden arcadio factible reconstruirse mediante el concurso castrense. Como les decía, esto es un poco la idea. Fíjense cómo hay populismos que pueden contribuir a la democratización, como también podemos encontrar populismos que contribuyen a la desdemocratización. Y, por supuesto, tenemos los regímenes híbridos, como decía, un concepto que es de los 90, que tuvo mucha importancia, fue el de democracia delegativa, que se usa básicamente para el caso de Menem en los años 90 por Guillermo O'Donnell. Y posteriormente el de autoritarismo competitivo, que es el que usa Steve Levitsky, el mismo autor de Cómo mueren las democracias, para rotular el caso del Fujimorato, y que sin embargo hoy día es utilizado particularmente para describir también lo que es el post-chavismo. Como decía, olas populistas, acá hay una diferenciación, fíjense, 1, 2, 3, 4 olas populistas, y el nacionalpopulismo de los 40, el neopopulismo de los 90, populismos de izquierda de los 2000 y el retorno al neopopulismo o populismo de derecha, dirían algunos, discurso nativista, etcétera, más otros casos. Fíjense ustedes, entonces en Europa 2 olas populistas, hoy día estamos viendo una cresta de ola bastante prominente. En América Latina 4. Esto es lo que lleva a muchos a pensar que el origen del populismo es en América Latina. Eso no es así. Empezó en el siglo XIX en Estados Unidos y Rusia. No hay tiempo para aquello, pero ciertamente echó muy buenas raíces en América Latina. Vamos entonces a este tema, que es el tema de los populismos, de los así llamados populismos con rasgos pretorianos, que, como decía, aparece cuando el titular del poder invita a las Fuerzas Armadas para cohabitar desde una posición ventajosa. Hunter y Vega lo vinculan, por ejemplo, al militarismo de Bolsonaro, mediante una relación simbiótica. Y en este sentido, lo que muchos recordarán es el autoritarismo sudamericano, que tiene dos vertientes. Una son las así llamadas dictaduras de seguridad nacional. Hay muchas maneras de referirse. Régimen burocrático autoritario, que son las que se dieron lugar en Argentina, Chile, Uruguay. Pero también están los populismos pretorianos o, de alguna manera, militarismos populistas, que fueron típicos de Perú, Panamá, Ecuador e incluso en un muy breve lapso en Bolivia, ¿no? Recordarán el caso de Velasco Alvarado, del 68 al 75, de Panamá con Torrijos, e incluso el de Ecuador, ¿no? Y que hay también diferentes formas de enunciarlo. Esto es lo que decía respecto a las características, y en ese sentido es importante pensar que esta militarización es una militarización discursiva también, es una militarización que está pensando en normalizar el uso de militares en tareas distintas a las tradicionales. A ver, con esto no quiero decir que no puedan ejércitos ser polivalentes, que no puedan pivotear en otro tipo de funciones. Eso se puede, pero eso necesita dos requisitos. Un requisito
es que las Fuerzas Armadas haya previo debate público por los organismos representativos y después haya un proceso de adaptación y modernización. Si esos dos momentos no concurren, lo que tenemos más bien un instrumento al servicio político. Y eso es lo que nos lleva básicamente como la multifuncionalidad de las fuerzas sin redefinición de objetivos, funciones y volúmenes. Pueden redundar en este militarismo que exacerba la autonomía militar, permitiéndole ocupar una función y posición social preeminente. Esto es lo que algunos llaman militarismo cívico o neomilitarismo en América Latina, que también sean como parte de este fenómeno. Les pido que vean, yo me voy a quedar unos 5 minutos más y no más allá de eso, así que me comprometo, que observen los gabinetes de Bolsonaro y el de hace 2 años de Nicolás Maduro, con una presencia prominente de militares a cargo de sectores muy diversos, agricultura, tierra, desarrollo minero, defensa, despacho de la presidencia, relaciones interiores, energía eléctrica, transporte. Vamos. Es decir, 1/3 del gabinete en el caso de Nicolás Maduro correspondía a militares, lo mismo que en el caso de Jair Bolsonaro, más el vicepresidente Hamilton Mourão. Vamos a dejar hasta ahí. En definitiva, se trata también de una securitización de la agenda y militarización de prácticas, como dijo, bajo el paraguas conceptual de la polivalencia, que permite esta pivote entre capacidades militares y no militares. Esto se debe, por supuesto, a muchos factores: desmantelamiento del Estado en varios países, una lánguida administración pública, escasamente dotada presupuestariamente y sin incentivo al servicio basado en el mérito, que van favoreciendo este tipo de prácticas. La policialización de funciones, que empiezan a aparecer desde el narco como al tema de migración, sin discusión previa, insisto. Lo que hace que estos regímenes, muchas veces populistas, terminen decantando en otro tipo de sistema político. Y, por supuesto, insistir que estos regímenes o estos énfasis militaristas en diversas fuerzas políticas van desde Venezuela hasta el Brasil del gobierno anterior. Voy a terminar con el tema de la integración regional. ¿Cómo puede afectar esto también a la integración regional y cómo se ve a partir de este puzzle? Bueno, yo hablo de desintegración regional, más allá que siempre ha sido un proceso confuso. Hice una contabilización hace 3 años atrás, más 5 años atrás, y había más de una veintena de organismos de integración y de proyectos de integración, muchos sobrepuestos, ¿no?, que replicaban funciones, etcétera. Como que tienen viven en forma languidecente y sobreviven y se van sobreponiendo otros proyectos, etcétera. Respecto a la integración regional, los liderazgos populistas clásicos, los de los años 40, lo observaban como un instrumento al proyecto que respondía al proyecto de desarrollo endógeno, lo que implicaba ampliar los márgenes de decisión hacia afuera. Es lo que Juan Carlos Puig, el politólogo argentino, bautizó como autonomía heterodoxa. Funcionalmente, en los tiempos que consideraron Perón, Vargas y Ibáñez del Campo, el primero, Perón, intentó redituar, fíjense ustedes, el espíritu del ABC, ese proyecto de 2016. Tuvo un segundo intento, precisamente en los años 40-50, bajo la idea de una integración solidarista a través de intercambio bilateral, sectorial y comercial en el entorno. Para el periodo de los 90, la integración supuso mercados abiertos sin cesión de soberanía. Esta propuesta, que era la de regionalismo abierto también, tuvo mucho consenso en los años 90, pero siempre lo entendió básicamente acotado a lo comercial, económico y financiero. La integración, en opinión de varios y varias, tiene ese componente, pero no es solamente ese componente. Durante la ola rosada, los gobiernos populistas, más bien de izquierdas, por decirlo de alguna manera, fueron nuevamente instrumentos del proyecto doméstico y como una alternativa, como el ALBA, a
al mundo, podríamos decir, centrado en Estados Unidos. Fue una alternativa multipolar. Los actuales populismos y autocracias, gracias, pero yo me tomaba poco tiempo, así que ya dije que iba a terminar. Los actuales populismos y autocracias han terminado por horadar toda opción de integración en la pirotecnia verbal y sobre todo al priorizar alianzas culturales como el caso brasileño de Bolsonaro o argentino de Milei, o simplemente promoviendo coaliciones contrahegemónicas extrarregionales obsesivamente antiestadounidenses, como el caso de Venezuela y en gran medida también de Bolivia. Quiero decirles, dos populismos diametralmente opuestos que en realidad están pensando hacia afuera. También el caso de Lula, que no creo que sea un populismo pleno, sí con algunos atisbos, comprenderán, pero claramente está pensando afuera y la región está en tercer plano. En el caso venezolano se consolidó la estrategia euroasiática, explicada por factores ideológicos ligados a la lógica de internacionalización revolucionaria, enfrentamiento con Occidente y cuestionamiento del orden global sin capacidad de revisionismo. Materialmente también vinculada a la urgencia de gestión de la crisis económica y salud provocada por la pandemia. Venezuela ha requerido ser parte del juego político global, ubicándose al lado de China y de Rusia, como un Estado revolucionario que, aunque no tiene condiciones materiales para cambiar el orden global, sí puede convertirse en un aliado de potencias revisionistas, confiriendo legitimidad a los reclamos de estas. De allí la persistencia de la narrativa antiestadounidense, antiimperialista y anticapitalista en la política exterior de Venezuela. Finalmente, las alianzas extrarregionales constituidas por el poschavismo se volvieron cruciales también para Maduro, en un Estado revolucionario periférico en crisis que con la pandemia se reubica en el sistema internacional para respaldar a sus aliados. Lo dejo hasta aquí, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Gilberto, por adaptarte al tiempo. Y ahora vamos con la ponencia de Lorena Oyarzún, Política Exterior Progresista en América Latina, Desafíos y Oportunidades. Bueno, muchas gracias. La verdad que primero quiero saludarlos y además agradecer a la universidad realizar este encuentro. Siempre es muy relevante y sobre todo muy reconfortante ver personas que están interesadas en las relaciones internacionales, muchos jóvenes también que están acá, así que los felicito por esta iniciativa, ¿ya? A mí me invitaron a reflexionar un poco sobre los desafíos hemisféricos en materia de relaciones internacionales. Entonces, pensando un poco en el contexto en que nos encontramos hoy en día, me pareció interesante y también provocativo hablar de una política exterior progresista en América Latina y ver qué desafíos y oportunidades podríamos encontrar en un contexto que es incierto, como sabemos, como decía Cristian, irrelevante, donde hay populismo, neopopulismo, está una sociedad muy polarizada, no solamente en la región, sino que también en el contexto más global, ¿ya? Y donde sabemos que los grandes desafíos están muy relacionados con la poca legitimidad que tienen las instituciones hoy en día, no solamente las instituciones a nivel global, sabemos que hay crisis del multilateralismo, es difícil ponerse de acuerdo en las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, pero también en las instituciones locales o nacionales, si pensamos en nuestros países, en América Latina. Tenemos el caso de Chile, el caso de Perú, ¿para qué decir, no es cierto?, con las crisis políticas, la falta de legitimidad en Ecuador. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera y cómo podemos entender, en realidad, la existencia o no de una política exterior progresista y si existe una agenda común? ¿Cuáles son los gobiernos, los países que se autodenominan progresistas acá en América Latina y de qué manera esto se podría reflejar en una política exterior, ¿no es cierto?, común o no? Es interesante además plantear esto justo hoy en Chile, desde Chile, cuando acabamos de tener un impasse diplomático tan relevante, ¿no es cierto?, con Colombia, con el gobierno del presidente Petro, también y con el gobierno chileno a raíz del caso Jadwe, ¿ya? Entonces, ahí vemos que hay distintas diferencias y que estas a veces similitudes no necesariamente son
son tan reales o tan profundas, ¿ya? Y la otra pregunta guía que yo me hago en el fondo para desarrollar un poco esta reflexión es ¿cuál es la perspectiva futuro en la región? ¿Ya? Han existido varias olas progresistas. ¿Cómo se define el progresismo y cómo se ha entendido en América Latina? Yo creo que también es importante situarlo. Uno de ellos, de las características fundamentales, siempre está asociado la idea del progreso, ¿ya? Pero además con un tinte ideológico de izquierda, de centro izquierda, y donde acá particularmente en la región vemos esta nueva ola que tú mencionabas, rosada de alguna manera, algunos posicionándola en cuáles son las diferencias, cuáles son los cambios de continuidades que existían con la anteriormente, cuando en la época de bonanza sobre todo, y donde había un fuerte crecimiento económico de la región, sobre todo en materias primas, el ciclo económico, ¿no es cierto?, donde hubo muchos recursos para los gobiernos latinoamericanos, para los países latinoamericanos, y donde los liderazgos de Morales, Correa, Chávez, Lula o Kirchner en esa época se posicionaron también desde este progresismo, que sabemos que son muy distintos entre ellos, pero esa fue como la primera ola que podríamos decir de estos denominados progresismos acá en este contexto, ¿ya? Actualmente estamos en un escenario internacional y regional totalmente distinto. Ya en la mesa anterior lo veíamos, los temas de seguridad, tenemos conflictos abiertos, el de Ucrania, tenemos un conflicto también de Palestina-Israel, donde se han posicionado de manera distinta a estos gobiernos, ¿ya? Y además es importante, yo creo, reconocer la experiencia acumulada de estos gobiernos denominados progresistas. ¿En qué fallaron? Sabemos que no fueron tan exitosos, y ahí voy a explicar por qué, pero hubo muchos errores que se cometieron de estos denominados gobiernos progresistas, y donde además en un mundo post-COVID, ¿ya? Con esta desafección política importante, vemos cuáles son estos desafíos, ¿ya? Y en primer lugar yo creo que sí coincido con algunos de los argumentos que se dieron en las presentaciones anteriores. Creo que América Latina efectivamente no es relevante de por sí, ¿ya? En ese sentido, si bien tenemos materias, recursos naturales, materias primas, pero África y otras zonas o regiones están siendo privilegiadas en ese sentido, pero sí creo también, y me parece interesante retomar algunos conceptos del poder blando, ¿ya? Del soft power. Y en ese sentido creo que América Latina, pese a todos los chascarros que hemos tenido recientemente, las diferencias y más que diferencias, sino que impases diplomáticos, acabo de mencionar uno, pero también están los del gobierno de Milei, ¿no es cierto?, con los distintos, el gobierno de Venezuela, con Chile, con Colombia, Argentina y Perú, etcétera. Son muchos los que uno podría decir qué tipo de diplomacia hay o qué pasa con estos gobiernos que podríamos decir que son denominados progresistas, ¿no es cierto?, en México, en Bolivia, en Chile, ¿ya? Entonces, y en Colombia, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Ya? ¿Y por qué la idea de este progreso, de tener políticas sociales que respondan a las demandas de la gente no está siendo tan efectivo? ¿Ya? ¿Y qué errores yo creo que no deben cometerse o qué es lo que no debe volver a repetirse? Tiene que ver mucho con de qué manera las expectativas de la gente no se cumplieron, de la ciudadanía en general. Hace un momento ya se hablaba de la ola de movimientos, ¿no es cierto?, de movilizaciones que hubo entre 2017, 2018, 2019, y la verdad que gran parte de esos desafíos que tenía muchos de los ciudadanos latinoamericanos se compartían. Tenía que ver con la desigualdad, tenía que ver con el acceso a la educación, tenía que ver con la corrupción, tenía que ver con la seguridad, ¿ya? Temas que en general, y acá me quiero detener un poco en la seguridad, ustedes tuvieron en la mesa anterior, temas que en general la izquierda no se ha hecho presente o no ha sido un tema central pensar la seguridad, ¿ya? Y esta seguridad, ¿por qué creo además que debe ser pensada de manera más regional? ¿Ya? En estos errores que yo les comentaba, las prioridades que tenemos, ¿ya? Uno de los grandes desafíos es no desarrollar liderazgos personales y exclusivos, tan en medios tipo caudillista. Yo creo que una gran parte de los problemas y debilidades que ha tenido los progresismos latinoamericanos tiene que ver con la figura del líder político, ¿ya? O sea, el caudillismo. No hay un proyecto político más bien colectivo, que debería ser la base en ese sentido.
Y me parece que ese es un gran desafío que se tiene desde esta perspectiva, o sea, tener proyectos colectivos que vayan más allá de las personas, más allá de la política exterior de un determinado gobierno, y que sean políticas de Estado. Obviamente, esto en la teoría suena muy bien, el tema es cómo se lleva a la práctica, ¿no es cierto? Y además pensemos que en esta idea de gobiernos progresistas no hay tampoco izquierdas homogéneas, ¿ya? Es muy distinto un gobierno actual, ya sabemos, todos conocemos cuáles son los desafíos internos acá del gobierno del presidente Boric, ¿no es cierto?, del Frente Amplio, pero también sabemos que en Colombia, en México, son muy distintos y son muy distintos los intereses que podríamos decir que tienen estos países, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que también analizando, viendo de qué manera se podrían subsanar algunos de estos debilidades que encontramos anteriormente, ¿ya? Y en cómo los gobiernos y la política no fue capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía, no ha sido capaz. Estamos en un escenario, la verdad que bastante pesimista, no solamente en la región, sino que a nivel global. Vemos que los polos y los extremos son los que están ganando porque se buscan o se intentan dar soluciones para temas muy complejos de manera simple. Por ejemplo, migración, solo cerrar fronteras. Por ejemplo, temáticas de seguridad, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido, creo que yo, a diferencia tal vez de las exposiciones anteriores, coincido en que es muy difícil organizar a la región, ni siquiera estoy hablando solo de los progresistas, pero siempre ha sido un tema de la agenda internacional, las temáticas de integración regional, ¿ya? Ha sido como una de las banderas o símbolos en general de estos gobiernos progresistas. Son los menos integrados, podría decirle, ¿ya? O sea, en este caso, claro, Brasil puede haber tenido un rol sumamente relevante con la Unión de Naciones Sudamericanas, con este modelo al igual que Venezuela, pero eran proyectos sumamente de soberanía nacional, no de cesión de competencias como Europa. Así que no pensemos en eso. Yo creo que tenemos que pensar en otro tipo de mecanismos y herramientas donde hablemos mejor de regionalismo y cómo nos podemos unir, o más que unir es cómo la realidad nos hace enfrentarnos de manera cooperativa para abordar temas que son de carácter transnacional, ¿ya? Hace algún momento nosotros podemos decir estas políticas progresistas, otra de las características que han tenido, por ejemplo, es el tema del medio ambiente, ponerlo como un eje central. ¿Por qué es relevante en este contexto pensar más allá desde las ideologías o pensar ya en proyectos regionales que trasciendan las ideologías de turno? Me parece que son temas que de ninguna manera pueden ser abordados de forma aislada. No hay fronteras en el cambio climático, no hay fronteras, ¿no es cierto?, en cómo los cardúmenes van de un lugar a otro. Y en ese sentido se requiere sí o sí cooperación. Nosotros en Chile recientemente hemos tenido varios problemas de carácter incluso humanitario con las temáticas migratorias, no solamente en el norte del país, pero recientemente en el norte del país. Y una de las formas en que se puede abordar y que se debe abordar necesariamente es a través de la cooperación internacional. La migración no es posible, ningún país en el mundo, por muy poderoso que sea, ni Estados Unidos, no tiene la capacidad para abordar una temática migratoria que son transnacional. Hay varios países por los que se cruza y además donde existe o debería existir unos mínimos comunes. Entonces, en ese sentido, son temas súper complejos y que, por supuesto, es mucho más fácil abordarlos desde algunos argumentos que pueden ser más fáciles de que sean reconocidos por la sociedad. El tema de la migración generalmente va a generar votos a favor de quien esté en contra, en general en casi todos los países, ¿ya? Y por supuesto genera desafío y está asociado también a cómo puede haber una transnacionalización del crimen organizado. Pero me parece que en este contexto, estos gobiernos que se autodominan progresistas han fallado totalmente en abordar desde una perspectiva de cooperación y supuestamente con estos principios que se compartirían no ha existido, ¿ya? Y eso tiene que ver, como les decía, con estos liderazgos muy caudillistas donde no hay una mayor vínculo con las bases.
¿ya? Y son proyectos que efectivamente quedan asociados fundamentalmente a estos liderazgos. Entonces, yo creo que para ir finalizando, creo que estamos súper sobrepasados en el tiempo, simplemente a manera de invitarlos a esta reflexión, me parece que es trascendental pensar de qué manera, es una pregunta que se hacía en el panel anterior. Nosotros tenemos una dificultad muy grande, no sabemos a dónde queremos llegar, no solamente el cómo, ¿ya? Y en este sentido, en América Latina, yo creo que una de las principales desafíos que tenemos, y en este caso por eso decía los desafíos hemisféricos, y particularmente desde el área que yo estudio, que son las relaciones internacionales, la política exterior, en este caso centrada en política exterior, es entenderla como la política exterior es una política pública y que debe ser una herramienta para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Ese debe ser el foco. Las vías y las herramientas, ya sea integración, ya sea cooperación, etcétera, son simplemente herramientas para intentar responder a la gente, a la ciudadanía, cuáles son estas necesidades, que sabemos que hoy en día la política está muy al debe. Así que muchas gracias y esa sería la presentación. Muchas gracias, Lorena. Y bueno, para finalizar, vamos con la ponencia de Luis Lira, Seguridad Europea entre intereses de las potencias y la guerra en Ucrania. Y en honor al tiempo les vamos a hacer llegar a cada uno de los ponentes sus preguntas, pero vamos a pasar a la siguiente mesa al finalizar. Perfecto, muchas gracias. Los quiero invitar a cambiar de hemisferio, irnos al verano europeo, aunque debe estar lloviendo probablemente con los efectos climáticos. Pero mi intención es dar unas breves reflexiones acerca de la seguridad europea, tomar la foto del 2024, no tanto desde el enfoque armamentístico, sino que a través de un enfoque político y económico. También en mis ponencias me centro mucho si bien hablo de la Unión Europea, me centro también en el eje franco-alemán, que ha sido, cierto, el que ha tirado del carro europeo y de la Unión Europea en los últimos ya 60 años. Y quería partir precisamente con una frase de Emmanuel Macron, que dio en su discurso en la Sorbona en mayo. Europa puede morir. Europa, como la conocemos, corre peligro de muerte. Y esto habla de muchas cosas. En primer lugar, el mismo giro que ha tenido el presidente francés respecto a la guerra en Ucrania, lo hemos visto mutar de paloma en un momento de presentarse como interlocutor frente a Vladimir Putin, allá a tomar una actitud completamente beligerante, a convertirse en halcón e incluso proponer en algún momento el envío de tropas a Ucrania. Esto resulta muy paradójico, ya que el que está políticamente herido de muerte en estos momentos es el mismo Macron, fruto de las últimas elecciones parlamentarias en Francia. Entonces, lo que hemos visto en Ucrania y sus efectos en Europa desde el año 2022 en adelante es la fuerte dependencia del continente frente a los conflictos externos, pero no solamente ante un tema armamentístico, sino que también la fuerte dependencia energética que ha tenido Europa, ya que Rusia era su principal proveedor de gas y, como hemos hablado en presentaciones anteriores, Rusia ha demostrado ser bastante fuerte frente a las sanciones internacionales y la que está pagando los platos rotos ha sido la misma Europa. Y para hablar precisamente del continente europeo y en especial de la Unión Europea, tenemos que hablar de cómo estudiamos en el tiempo presente el mundo, que es a través de un mundo multipolar. Hoy día, ¿cierto?, haciendo una analogía con la astronomía, en donde nuestra galaxia, la Vía Láctea, vive en un vecindario de otras galaxias, Europa también. Europa ya no es la poderosa del mundo. Durante prácticamente 5 siglos fue dueña del mundo. Vimos el crecimiento del imperio español, el imperio holandés, portugués, francés, británico, hasta la segunda parte del siglo XX, en donde Europa pierde finalmente su hegemonía y empieza a compartir
los intereses internacionales frente a otras potencias. Y pareciera que el día de hoy la Unión Europea es el jamón del sándwich. Pero antes de entrar a ese tema, quiero centrarme en el orden político europeo que se está viviendo en este momento y precisamente la relación entre ambos líderes, entre Emmanuel Macron y Olaf Scholz. Se preveía una pelea a muerte por el liderazgo y orfandad que iba a dejar Angela Merkel, líder de facto de Europa durante todo su gobierno. Sin embargo, ¿cierto? Hemos visto una relación bastante cordial, pero con muchísimas diferencias, sobre todo en el enfoque político. Olaf Scholz y su coalición Semáforo debieron alinearse de inmediato en la posición europea de apoyar a Ucrania. Por tradición, ¿cierto?, su partido era más afín a Rusia. Vimos cómo el anterior canciller socialista, Gerhard Schröder, cayó en completa desgracia porque estaba en varios directorios de gasoductos, ¿cierto?, rusos, y de inmediato tomó una posición a la cabeza que era compartida por Emmanuel Macron. Sin embargo, ¿cierto?, ya se vieron las diferencias en este Macron que se ha convertido de paloma a halcón y donde Olaf Scholz ha puesto paños fríos algunas propuestas, sobre todo el envío de un ejército a Ucrania. Y también en el caso alemán hemos visto cómo el discurso Zeitenwende, que señaló Olaf Scholz hace un par de años, donde anunció este presupuesto de 100.000 millones de euros para el ejército alemán, mostraba que nuevamente, después de prácticamente 70 años, Alemania volvía a armarse. Por lo tanto, hay una divergencia política muy importante en Europa que al interior es una mala señal frente al pulso que está tomando un mundo en guerra. Y en ese sentido, ¿cierto?, hemos visto, refiriéndonos exclusivamente a la Unión Europea, cómo en los últimos 60 años se dieron cuenta que la Unión hacía la fuerza, partiendo, ¿cierto?, de la amistad y relación política, económica y cooperación de sus distintos países, se dieron cuenta que la Unión hacía la fuerza. Ya Alemania por sí sola, o Francia, o Italia, o España, no podían pararse frente de igual a igual con Estados Unidos o una China, que ya es la segunda potencia mundial. Sin embargo, ¿cierto?, elaborando un bloque de 500 millones de habitantes, pueden acercarse a conversar de igual a igual con estas potencias. Sin embargo, pese al desarrollo económico, la Unión Europea se quedó, y el continente, se quedó fuera de la carrera tecnológica. A Europa le faltó un Google, a Europa le faltó un Amazon, a Europa le falta un TikTok. También una dependencia energética muy importante, y el debate que se tenía en los últimos años era sobre la pertinencia de tener un ejército exclusivamente europeo que velara por las fronteras del bloque. Sin embargo, una discusión que ya se arrastraba de los últimos gobiernos europeos llevaba a la conclusión que era mejor avanzar en otros aspectos económicos, como tener un ministro de Economía europeo. Ya se tenía el Banco Central Europeo, era mejor avanzar en un ministro de Economía europeo y seguir dependiendo de la OTAN en materia de seguridad. Sin embargo, también la misma guerra aceleró el debate y la pertinencia de la seguridad y defensa europea, pero ya ha habido alineamientos claros que veremos más adelante. Ya mencioné, ¿cierto?, tanto el orden en el eje franco-alemán. Estoy yendo ahora sí. Conversemos también acerca del crecimiento europeo. Y con esto quiero empalmar la crisis del 2008, que ha estado presente en varias de las ponencias y que ha mostrado que Europa no ha estado de crisis en crisis. Ellos ya hablan de la permacrisis. Pongámonos el 2008, luego una crisis migratoria desde el año 2011 que no se ha detenido, fruto de la primavera árabe, fruto de la guerra en Siria, fruto de Afganistán, y actualmente una guerra que está latente en Ucrania. Esos han sido enfoques muy importantes. También la posible lápida al proyecto de la Unión Europea, que iba a ser el Brexit, y que le costó muchísimo dinero y que hasta el día de hoy se ven los efectos
se acusa, ¿cierto?, al Brexit de haberse elaborado desde la vereda del populismo, precisamente cuando se hablaba que Reino Unido llamaba a recuperemos lo nuestro. ¿Pero qué era lo nuestro? Economía, política, y eso quedó claro ya el 24 de diciembre del 2020 cuando se cerró por fin el acuerdo del Brexit definiendo quiénes iban a pescar de uno y otro lado del Canal de la Mancha. El Brexit fue una señal importante para quienes hablaban de retirarse de la Unión Europea. Quedó demostrado que es un mal negocio. Se hablaba del retiro de Francia, se hablaba del retiro de Italia. Sin embargo, eso quedó en paños fríos y se cambió esa posición por mantenerse dentro de la Unión Europea y modificar el sistema desde adentro. Incluso ha tenido efectos exteriores como el mismo afán independentista de Escocia, que también ha sido empujado por el Partido Nacionalista Escocés. Sin embargo, ya no ha tenido la adhesión escocesa esperada porque vieron los efectos del Brexit y ven como un proceso de separación es bastante difícil. Entonces, Europa ha pasado en esta permacrisis que ha hecho también que tenga efectos políticos. Hemos visto el aumento también de los partidos euroescépticos, de los partidos de extrema derecha, y que también puede ser un tema de conversación. Yo, como periodista, o cuando leemos en el diario o publicamos distintas notas, siempre sale el llamado de atención. ¿Por qué se habla de extrema derecha? Y quizás ahí también puede haber un trabajo académico para distinguir los grupos más extremos de una derecha que es más euroescéptica, una derecha que es más proteccionista y que la podemos distinguir en el Parlamento Europeo. Acá vemos un poco que el crecimiento en los próximos años en la Unión Europea va a ser escaso, entre un 1 y un 3%, lo que se habla de cierta estabilidad económica, pero son muy lejanos a crecer a un 7%, un 6%, que habla de un crecimiento y de una correcta salud económica. Me salgo, cruzo el Canal de la Mancha, dejo la Unión Europea precisamente para poner el ejemplo de la victoria de Keir Starmer en Reino Unido y el regreso de los laboristas al poder, que es un ejemplo del voto castigo de la gente. Porque la verdad que el balance que se hace es que los laboristas tampoco tendrían el secreto de la Coca-Cola para salvar económicamente a Reino Unido, sino que es un voto castigo para sacar a los conservadores después de 15 años del poder. Lo vimos también, vimos estos movimientos en las elecciones parlamentarias francesas, donde en la primera vuelta gana el grupo de Marine Le Pen y a la segunda vuelta gana, ¿cierto?, el grupo de izquierda. Y ahí se juntaron dos cosas. Hubo una fórmula, ¿cierto? Hubo una fórmula de presentar renuncias para evitar que los partidarios de Le Pen ganaran al poder, pero también se juntaron dos procesos que fueron castigar a Macron y evitar que Marine Le Pen llegase al poder. Y ahí tenemos una izquierda ahora nuevamente mayoritaria en Francia. Pero sobre todo, concluyendo ese aspecto, el voto castigo, el deterioro de los partidos políticos, también si bien hay países donde era muy importante la figura del líder, no tanto como caudillo, sino como persona que era el rostro del partido. Recuerdo a François Mitterrand, que era prácticamente el Partido Socialista, mismo caso de Jacques Chirac, era el rostro de lo que son hoy día los republicanos. Hoy día los partidos políticos, tanto en Europa como en el resto del mundo, han experimentado una erosión gigante y prácticamente son sistemas electorales para llegar al poder. Otro factor importante, ¿cierto?, conversando sobre las elecciones en el Parlamento Europeo. Si bien los cargos no se han confirmado, las proyecciones señalan que Ursula von der Leyen va a ir por su segundo periodo como presidenta de la Comisión Europea, el poder ejecutivo de la Unión Europea. El socialista Antonio Costa, acá empezarían los cambios, ¿cierto? El socialista Antonio Costa sería el presidente del Consejo Europeo, quiere decir el que vela por los intereses de los países miembros y los que proponen las leyes en la Unión Europea. Y la ex primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, sería la alta representante de Asuntos Exteriores. Esto es un nombre importante ya que aparece una
figura política del este europeo en un proceso de guerra. Eso también busca tener cierta afinidad, cosa que no se tuvo en la OTAN, que voy a ver un poco más adelante. Si bien ganó el Centro Europeo, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, que han sido los que han tirado del carro del Parlamento Europeo, hemos visto cómo ha crecido una masa crítica con los partidos euroscépticos y en especial dos, los conservadores y reformistas europeos, donde su principal figura era Giorgia Meloni, e Identidad y Democracia de Marine Le Pen y Matteo Salvini. Actualmente se encuentran en negociaciones, como voy a mostrar en 2 diapositivas más, pero también es importante destacar que el Consejo de la Unión Europea y su presidencia rotativa es encabezada actualmente por Hungría. Recordemos que Hungría está bajo el gobierno de Víctor Orbán desde el año 2010 y su partido Fidesz. Él ha sido el líder más cercano a Vladimir Putin y el mayor crítico a el apoyo económico europeo a Ucrania. Sin embargo, ¿cierto?, se adelantó a la jugada y en su primera semana visitó a Volodymyr Zelensky para limar asperezas y hablar sobre un alto al fuego. Si bien sabemos que en este momento el alto al fuego es muy lejano, esencialmente por las pretensiones territoriales de ambos involucrados en la guerra, ¿cierto? Ucrania quiere recuperar sus territorios al año 2014 y claramente Rusia ha mostrado su interés por el Donbass y la costa del mar de Azov. Sin embargo, ¿cierto?, el viaje Volodymyr Zelensky lo catalogó como una manera de limar asperezas con Hungría y una buena iniciativa. Pero luego, inmediatamente fue sumamente criticado, ya que fue a visitar también a Vladimir Putin, lo que inmediatamente fue criticado en redes sociales por Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, señalando que Víctor Orbán no estaba representando a la Unión Europea en ese viaje y que la opinión del bloque en su conjunto es de apoyo a Ucrania. Esto también tiene un poco de razón, ya que es cierto, las relaciones internacionales de la Unión Europea lo lleva el alto representante de Relaciones Exteriores, pero también existe una zona gris porque la presidencia rotatoria también tiene un rol diplomático importante en la organización de las cumbres presidenciales, en distintos eventos. Por lo tanto, acá podemos concluir una gran crítica que podemos hacer a la Unión Europea, que es la complejidad de sus instituciones para ejercer soberanía y lo que ha sido también la mayor crítica que se le ha hecho desde la ciudadanía de a pie. Una Unión Europea que ha luchado por mantener sus instituciones funcionando, algunas veces por sobre, ¿cierto?, las necesidades fundamentales de los ciudadanos. Ejemplo, la crisis del 2008, cuando fueron llamados a los ciudadanos a apretarse el cinturón, pensando que la misma Unión Europea había sido creada para beneficiar a la ciudadanía y estaban resolviendo una crisis que había sido generada a nivel bancario. Y los movimientos de Víctor Orbán no han terminado ahí, ya que se ha acercado, ¿cierto?, a los movimientos euroescépticos del Parlamento para conformar una tercera fuerza, Patriotas por Europa, que ha reunido, ¿cierto?, está en negociaciones ya con Marine Le Pen, con Giorgia Meloni, para convertirse en la tercera fuerza del Parlamento Europeo. Si bien todavía falta para una influencia definitiva en la generación de leyes, esto es muy importante porque deja como conclusión una masa crítica presente en Europa y palpable. La gente le ha dado el voto el voto castigo, teniendo presente lo que siempre se tiene en la mente al momento de votar. ¿Cómo va a estar la inflación? ¿Va a haber puestos de trabajo? ¿Cómo va a estar la economía? Y en ese sentido, grupos como el de Marine Le Pen, como la Alternativa para Alemania, han sido los que mejor han podido captar ese disgusto ciudadano y está este descontento latente en la Unión Europea. Ahora, este descontento ciudadano, ¿cierto?, podemos describirlo con mayor intensidad el día de hoy. Sin embargo, tiene prácticamente 25 años, un poco menos, ¿cierto?, pero podemos ponerle una fecha de nacimiento desde la puesta en marcha del Tratado de Maastricht, donde no solamente aumentaron los derechos de los ciudadanos, sino que también sus deberes.
Y ahí vimos algunos puntos de rechazo como el rechazo a la Constitución Europea en Francia y en Países Bajos. Luego también todo el rechazo que han tenido las medidas de la Unión Europea frente a la crisis económica, el Brexit, y hoy día que los podemos palpar, los podemos ver, están presentes y están sentados en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, vemos, si bien se mantiene el proyecto europeo, vemos una masa crítica importante. Donde ha habido algún acuerdo, pero que está en entredicho, es ya netamente en materia de seguridad armamentística y que ha sido el alineamiento entre Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Lo único concreto, al menos por estos meses, es que toda coordinación, entrega de ayuda económica, armamento y capacitación, entrenamiento de soldados, se va a coordinar por medio de la OTAN. Entonces ya no va a ser la Unión Europea que va a tener no va a tener un rol, sino que va a seguir trabajando desde la OTAN. Pero eso está en entredicho, ya que la OTAN, independiente a los miembros que se han integrado, es Estados Unidos. Es el mayor contribuyente y estar presente a la OTAN es estar luchando al alero de Estados Unidos. ¿Qué pasa acá? Y como último punto, precisamente, las respuestas de Europa están fuera del continente. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Ya muchos dan por descontado una victoria de Donald Trump. Él ha jurado que en un día va a terminar la guerra en Ucrania, pero muy astutamente no ha dicho el cómo. Pero las preguntas de fondo que se hacen, ¿cuál va a ser la relación de Trump con la OTAN? ¿Cuál va a ser la relación de Trump con la Unión Europea, considerando que ya fue tirante en su primer gobierno y que el espectro republicano tiende más al aislamiento y dejar ser a las instituciones europeas? Y en segundo lugar, vemos la dependencia con China, cómo ha sido un actor importante en la guerra en Ucrania, cómo ha mirado de lejos, cómo en su condición de segunda potencia mundial quiere cumplir su centenario, el 2049, siendo la primera potencia mundial, quiere controlar el flujo económico, y hemos visto también cómo Europa la critica, pero a la vez la necesita. Vemos los viajes de Olaf Scholz a Beijing para insistir que sigan comprando los autos de lujo para mantener el comercio. Sin embargo, la posición de Xi Jinping ha sido bien estoica, si bien implícitamente lo hemos visto cercano al lado de Rusia, también está configurando un orden internacional importante con la última reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, creada a principios de siglo para solucionar problemas de pobreza en Asia. Sin embargo, hoy día integrada por Rusia, China, Kazajistán, donde fue la última reunión, prácticamente la mitad del mundo se ha juntado ahí. Y volvemos al enfoque de este mundo multipolar, en donde Europa, ¿cierto?, una potencia económica, también muchas veces se ve como el jamón del sándwich frente a un Estados Unidos desgastado y un Asia emergente que quiere imponer sus reglas. Recordemos, después de China está India, que también se acaba de reunir Narendra Modi con Vladimir Putin, y luego siguen otros países. Por lo tanto, este acomodamiento europeo y esta foto del año 2024 nos deja las siguientes conclusiones. En primer lugar, una masa crítica presente que ha castigado a los actores políticos, dándole tiraje a los partidos más euroescépticos y con ideas más al extremo, un voto castigo en la mayoría de sus países. Algo que podemos identificar sí es un alineamiento armamentístico con la OTAN, pero que depende exclusivamente con lo que suceda a las elecciones de Estados Unidos en noviembre, por lo tanto es algo endeble. Y finalmente su dependencia energética, armamentística y, por qué no decir, también política con el resto de las potencias como China y Estados Unidos. Por lo tanto, los desafíos de la Unión Europea, en primer lugar, afirmar un proyecto de acá en la próxima Constitución Europea, ¿cierto?, en el próximo periodo parlamentario, y también tener presente el proyecto de paz en Ucrania, que es otra preocupación. Europa sabe que la reconstrucción de Ucrania va a salir de
de su dinero, y precisamente en un presente económico endeble es algo muy difícil. Entonces, Europa se encuentra y la Unión Europea se encuentran en un periodo de transición, de barajar el naipe nuevamente, pero sobre todo con la tarea de afinar sus objetivos políticos y también afinar sus objetivos armamentísticos. Muchas gracias. Bueno, así finalizamos nuestra segunda mesa. Le agradecemos mucho a Lorena Oyarzún, Gilberto Aranda, Cristian Garay y a Luis Lira por sus ponencias y los dejamos invitados a nuestra siguiente mesa. En honor al tiempo, quienes tenían preguntas de la mesa anterior las pueden hacer llegar, en un minuto las recojo y agrega su correo y así cada panelista a quien va dirigida les puede responder o en un rato más o a través de correo electrónico. Bueno, y continuando con este seminario, me sumo a los agradecimientos de la doctora Vanessa Cárdenas. Muchas gracias, Gilberto.